Bueno, muy buenas tardes. Les decimos a todos los seguidores de OPA Noticias y a todos quienes a esta hora de la tarde ya están con nosotros entrando en la sintonía de este importante medio de comunicación. Hoy tenemos un invitado muy especial. Es un hombre que ha venido haciendo política tal vez desde los primeros años de vida en el territorio colombiano. Oiga, Jaime Felipe, cuando me saludó hace unos minutos, me recordó el cariño y el aprecio de su papá Hombre, en el departamento del Huila, con quien tuvimos una amistad muy gracias. importante. Y hoy nos acompaña el doctor Jaime Felipe Lozada Polanco. Él ha sido congresista de la República, candidato a muchos escenarios políticos de este sector del país. Quiero saludarlo, doctor Jaime Felipe. Apreciado César, muchas gracias. Un saludo muy especial para usted y para todos los amigos de OPA Noticias. Muchas gracias por esas palabras, apreciado César. Sí, señor. Bueno, muchos temas, ¿no? Sí, Hay señor. mucho de qué hablar. Sí, señor. Por ejemplo, Partido Conservador, Centro Democrático. Bueno, la mayoría de los partidos políticos han estado en su mente, los conoce, los ha desarrollado, ha trabajado con cada uno de ellos. Y hoy, en un escenario donde prácticamente no lo habíamos tenido en el Partido Liberal, apoyando a alguien bien importante, pero además, no solamente en el Partido Liberal, sino en Cambio Radical, apoyando figuras, pero además pensamientos diferentes. Pensamos que usted iba para el Centro Democrático como figura y como cabeza de lista de pronto, pero no fue así. ¿Qué pasó ahí? Pues hombre, César, lo primero que debo decir es que yo sigo teniendo y defendiendo con mucho respeto, por supuesto, por quien piensa distinto, pero con mucha vehemencia y con mucha ardentía los principios conservadores. Ujú. Yo soy un hombre, apreciado César, que cree en ¿Usted nació Dios. ahí? Claro, pero además mi vida se rige en los principios conservadores. Yo soy un hombre que cree en Dios, que cree en la importancia de la seguridad, que cree en el orden, en la autoridad, en el respeto de las instituciones, en que la familia es el núcleo central de la sociedad, que creo firmemente en el libre mercado, en la Ujú. reactivación económica seria, brindándole oportunidades palpables a la ciudadanía, en fin. Ya hablando de tema político, Sí. efectivamente, hace unos meses yo tomé la decisión de preinscribirme en el Partido Centro Ujú. Democrático ante la falta de una lista fuerte en el Partido Conservador de Sí. cara a la Cámara de Representantes. Tratamos en el Partido Centro Democrático de que hubiese una lista fuerte, sólida, consolidada, que se dieran unas condiciones políticas para presentar nuestro nombre en esta colectividad y desafortunadamente, César, no fue posible. No me quiero extender en las razones que se vivieron o en las circunstancias que se vivieron en ese entonces. Tan solo puedo decir que fue muy difícil la coordinación política con algunos sectores de esa colectividad a los que respeto y a los que les deseo muchos éxitos. Y por ende tomamos la decisión, César, de no aspirar al Congreso de la República y, si Dios permite, guardarnos para las elecciones regionales o territoriales que tendrán lugar en octubre del año 2027. Eso significa gobernación del departamento. Muy posiblemente, César, Ajá. muy posiblemente después de las elecciones que tendrán lugar este año, que como usted muy bien sabe, serán el 8 de marzo, con la elección del Congreso y Ujú. posteriormente de presidencia, en donde estamos muy enfocados en ayudar a algunos amigos y en ayudar a un candidato presidencial que represente lo contrario al actual gobierno, tomaremos la decisión de aspirar a la gobernación del Huila, si Dios así lo permite, y por supuesto si los huilenses así lo desean. Oiga, me decía Ernesto Cardoso Muy buen amigo. que es que usted llegó a pedir lo que era imposible, la cabeza de lista del Centro Democrático. Y ahí estuvo la mayor dificultad en acuerdos. Pero fíjese, César, que en un principio yo traté que la lista efectivamente fuese cerrada, Ajá. como hoy lo es la lista del Centro Democrático. Y mis argumentos, el tiempo les dio la razón, tanto así que hoy la Ujú. lista del Centro Democrático es cerrada.
Y lo que yo decía, César, en ese entonces era que el momento social, político y económico del país y del departamento del Huila indicaban que debía cerrarse la lista del Centro Ajá. Democrático para promover las tesis del presidente Álvaro Uribe, que son el orden, la autoridad, la seguridad, la reactivación del sector Sí. agropecuario, la inversión privada, un Estado austero y más ágil y estable, en fin. Pero fíjese también que cuando los directivos nacionales del Centro Democrático definieron que la lista del partido debía ser abierta, yo dije, yo estoy listo a jugar Ujú. en lista abierta. Pongan las condiciones que yo juego el Claro. partido. Suelten el balón en el Ujú. campo que yo juego el partido de fútbol. En lista cerrada, en lista abierta. Sin importar el número, ni siquiera Sí. dije yo que podía obtener yo en la lista abierta. No fue posible tampoco en lista abierta. Entonces, cuando no se dan unas condiciones políticas mínimas, pues es muy difícil participar y por ende tomamos la decisión ya el año pasado, César, en el mes de diciembre, de no aspirar al Congreso de la República y como se lo dije anteriormente, de ser partícipes en las elecciones congresionales apoyando a otros candidatos, apoyando al doctor Abelardo de la Espriella y al Tigre Sí. como candidato a la presidencia de la República y, si Dios lo permite, de presentar nuestro nombre a la gobernación del Huila en el año 2027. Dentro de sus consideraciones, ¿la lista del Centro Democrático tiene una curul en estas elecciones o no? Hombre, César, eso lo determinarán las urnas. Yo siempre he dicho que las elecciones se ganan o se pierden contando los votos. Ajá. El día, cuando cierren las urnas y se conozcan los resultados. Pero para responderle su pregunta, apreciado César, yo hoy veo que va a ser muy difícil, desafortunadamente, que el Partido Centro Democrático obtenga una curul en la Cámara de Representantes. El Partido Conservador, pues tiene un inconveniente porque ahí se inscribió otro amigo y está solito, Carlos Alirio Esquivel, Así es. que está solo en una lista. Yo no creo que eso le alcance ni para el umbral. No, Bueno, no, porque una lista de una persona cuando se tiene que conformar de 4 y en donde se entiende que los 4 nombres deben aportar para lograr el umbral, pues va a ser imposible. Fíjese lo que ocurrió conmigo. Yo le pongo el ejemplo mío sí, para no hablar de otras candidaturas. En el 2022, Jaime Felipe Lozada conformó la lista Cámara. sí. Responsabilidad solo mía, única y exclusivamente mía. Y conformé una lista débil. Modestia aparte, Jaime Felipe Lozada obtuvo una importante votación, pero Sí. los otros candidatos no, y por ende el Partido Conservador no logró el umbral, y por eso perdimos la elección. Sí, Pues si fue difícil con 4, ¿cómo será con un solo nombre? claro. Yo creo que no hay ninguna posibilidad. Es más, creo, no quiero equivocarme, que el Consejo Nacional Electoral ya emitió una resolución en donde se retira la lista unipersonal del Sí. doctor Esquivel del tarjetón y por ende los militantes conservadores estarán en libertad para votar por cualquier candidato de su preferencia. El problema es que en el tarjetón va a aparecer Ese es un la inconveniente. figura de Carlos Ese es un Alirio. inconveniente, sin Sí, lugar a y dudas. muchas personas irán a votar. Pero por supuesto que la lista, como usted lo dice, de una sola persona, Ujú. será muy difícil, casi que imposible, que logre el umbral. Entonces, no Partido Conservador, no Centro Democrático, y termina donde. Nosotros estamos, apreciado César, a puertas de tomar una decisión política de acompañar a alguien o a un candidato mejor a la Cámara de Representantes y al Senado. Yo voy a votar por un candidato con el que me represente ideológica y políticamente, Sí. el cual me interprete, el cual haya hecho una oposición seria, estudiosa y juiciosa al gobierno de Gustavo Petro. Y ese candidato se llama Julio César Triana, Sí. el doctor Triana de Cambio Radical. No solo con él tengo una muy buena relación personal, familiar, sino que creo firmemente, respetando a los demás congresistas, por supuesto, con quien tengo una muy buena y cordial relación, que ha sido quien mejor ha hecho la labor parlamentaria en este cuatrenio. Así que muy seguramente acompañaremos al doctor Triana de cara a las elecciones del 8 de marzo. Estaba usted conversando ahora con Sebastián y con Gentil, precisamente sobre temas políticos
incluyentes en el departamento del Huila y desde luego figuras que están haciendo un trabajo interesante. ¿Habla usted de la posibilidad del pacto histórico en la Cámara de Representantes? Pues lo que yo digo es que se equivocan quienes creen que el pacto histórico ya está muerto. Ujú. Muerto digo en el sentido figurativo de la palabra, por supuesto, electoralmente. Pero si hoy tienen todo. De acuerdo. Yo creo que se equivocan, vuelvo y repito, aquellos comentaristas o analistas políticos que creen que el pacto histórico no tiene ninguna posibilidad de obtener curul en la Cámara de Representantes. Yo creo que el pacto histórico es un partido que en el departamento se ha organizado y que, como usted lo dice, tiene hoy unas condiciones Ujú. políticas y burocráticas que no tienen los demás partidos o gran parte de ellos, y que conformaron una lista que está batallando una curul en la Cámara. Es decir, no me atrevo yo a decir si van a obtener o no la curul, pero yo no los doy por descontado tan fácilmente como algunos los hacen. Ujú. Vuelvo y digo, apreciado César, eso se sabrá el día. Eso, digamos, los huilenses serán los encargados de evaluar la gestión de los congresistas o de la congresista del pacto histórico en el departamento del Huila y de revalidar la credencial o no de esa colectividad política. En mi caso personal, Sí. y lo digo de manera muy respetuosa, yo creo que el pacto histórico no merece regresar al Congreso, Ujú. porque yo sí pregunto con absoluta claridad y con mucho respeto. Evaluemos la gestión de la representante Leila Rincón en el departamento. Ujú. Sí. Evaluémosla. ¿Cuál ha sido la gestión de la representante Rincón en el Huila? No. ¿Cuál es, apreciado César, la obra de envergadura que haya traído Ajá. la representante Rincón del orden nacional, que haya beneficiado la conectividad, el desarrollo, el progreso, o que haya generado una dinámica económica importante en el Huila? Yo no la conozco. Ajá. Yo no la conozco, puedo que me esté equivocando. Pero eso es lo que los huilenses tendrán que, en este mes que resta de elecciones y el día de elecciones, evaluar de si votar por ese partido o no. Yo, por supuesto, no acompaño esa colectividad, pero respeto profundamente quienes acompañan al partido Pacto Histórico. El partido que representa hoy aquí en el departamento de Huila, Alexandra y la exalcaldesa de el municipio de Palermo. ¿El Partido Verde? Partido Verde, sí, sí, doctor. Ese es un partido, pues, que ha traído una proyección más o menos importante, pero que en los últimos días se ha reducido. Desde luego que dicen que la exalcaldesa de Palermo estaría jugando una curul en la Cámara de Representantes. ¿Usted lo cree? Yo creo que el Partido Verde conformó una lista interesante con nombres en la lista que pueden aportar, sin lugar a dudas, que tienen algún reconocimiento político o electoral. A mí me queda muy difícil opinar del Partido Verde, apreciado Ujú. César. Yo con quien tengo una relación cordial en esa colectividad, no de ahora, sino de hace algunos años, es con la doctora Diana Monge. He conversado con Sí. ella en 2, 3 oportunidades. Ujú. Me parece una buena candidata y por sobre todo una buena mujer. La conocí hace unos años cuando fue pareja del doctor Oscar Urueña, que en paz Sí. descanse. Ujú. Yo creo que hoy el Partido Verde, la dificultad que tiene es superar el umbral, Sí. que fue la dificultad, como le dije anteriormente, que yo obtuve en el 2022. Pero no sabría yo, apreciado César, decir si van a obtener una curul o no. Yo creo que este mes es fundamental. Em, Todas las fuerzas Sí. políticas están haciendo lo que corresponde para ganar las elecciones y sin lugar a dudas veo que el Partido Verde está en esa misma sintonía. Huilense vota Huilense es alguna de las campañas en este momento sonando en el departamento del Huila. Dos candidatos al Senado que son nuestros, que son del Huila. 3, Al Senado. al Ah, bueno, Senado, sí, el doctor sí, Gorky Muñoz, sí, sí. la doctora María Lucía Sí. Villalba y el doctor Hernán Andrade. ¿Cómo ve, cómo analiza usted esos tres nombres en el escenario? Pues ¿Sale Hernán? yo esperaría que sí, César. Sí. Yo esperaría que sí.
y esperaría que salieran, ojalá, todos los candidatos al Senado de la región. Bueno, pues ese es el querer de los Ese debe ser el huilenses. querer de todos, César, porque sería muy lamentable para el Huila, Pero en la realidad, muy lamentable que nos quedáramos en la región sin representación senatorial. Fíjese lo que pasó en las elecciones del 2022. El Huila se quedó sin Congreso. sí, Después entró el doctor Carlos Julio González ajá, y después entró la doctora Esperanza Andrade. Pero el día de las elecciones, ellos perdieron las claro, elecciones. claro. Ahora tenemos 3 candidatos. Ojalá llegasen los 3. ¿Quiénes van a llegar? Pues sabrá Dios quiénes. Yo, en lo particular y en lo personal, apreciado César, así como le dije a quien muy seguramente acompañaremos en la Cámara de Representantes, debo decirle hoy que acompañaremos con determinación y con mucha decisión al doctor Hernán Andrade. Sí. Yo creo que en este momento el Huila requiere congresistas con experiencia, que sepan de lo público, sí, que lleguen al Congreso a defender los intereses de la región, pero también a jalonar recursos que redunden en mejorar la calidad de vida de los huilenses. Tenemos muchos problemas viales, tenemos muchos problemas en materia de seguridad, tenemos muchos problemas en materia de reactivación agropecuaria que deben ser abordados en el Congreso de la República, y Hernán Andrade, con todos sus errores y sus defectos que los tiene como dirigente y como ser humano, sin lugar a dudas es un hombre de experiencia, César, usted Sí, lo conoce muy bien, claro. y estoy seguro que en el Congreso hará, si Dios lo permite, una gran labor. María Lucía. Conozco a la doctora María Lucía, Sí. nos conocemos desde hace años. Yo debo decir que soy amigo de su hermano, de Jota, desde hace muchos años, de infancia. Es una mujer joven, Sí. es una mujer preparada, es una mujer que ha estado en lo público y en lo privado, es una mujer que merece también regresar Pero ahí no está su volver al voto. Congreso de la República. Pero ahí no está su voto. No, mi voto está con Hernán Andrade. Pero eso no quiere decir, apreciado César, que no le desee la mejor de las Claro. suertes a la doctora María Lucía Villalba, quien tiene todos los méritos para ser congresista. Y como se lo dije anteriormente, César, el hecho de que tengamos nuestro voto definido o nuestro apoyo definido no es óbice para reconocer las virtudes de los demás candidatos y para desear que el Huila tenga el mayor número de senadores posibles, porque eso, César, le servirá a la región. Tener varios Claro. senadores es importante no solo para defender los intereses del departamento, sino para defender las regiones del sur colombiano, pero por sobre todo para traer recursos que mejoren la calidad de vida de nuestras gentes. Muy bien, doctor Jaime Felipe. 3 inhabilitados están hablando hoy en el departamento de Huila de quienes están aspirando a ocupar curules a nivel nacional y a nivel, desde luego, Cámara de Representantes. Están hablando de Natalia Caviedes, el esposo es funcionario de la electrificadora, podría tener inconvenientes si es elegida representante. El doctor William Alvis Pinzón, aseguran tener todavía unos problemas con unos contratos que no finiquitó antes de su inscripción. Y la doctora María Lucía Villalba, por el papá. ¿Usted que tiene tanta experiencia en eso, encuentra de pronto posibilidades? Hombre, César, esa pregunta sí es muy complicada. Primero, porque yo no soy abogado. Ajá. Y segundo, porque el tema de las inhabilidades le corresponden a la justicia determinar. Ajá. Yo no soy ni juez, ni conozco a profundidad, digamos, los casos puntuales de las eventuales inhabilidades. Eso será la justicia la que los determine. Lo que sí yo creo es que los huilenses deben de ir con absoluta claridad el día de las elecciones, el 8 de marzo, a depositar el voto por el candidato de su preferencia que pueda llegar al Congreso y pueda, si Dios lo permite, permanecer 4 años defendiendo los intereses de la región. Pero si la doctora María Lucía o si el doctor Pinzón o si la doctora Caviedes están inhabilitados, para serle absolutamente franco, Sí. no sabría yo decirse. Muy bien. Sabría yo decirse. Pues la campaña presidencial se complica todos los días. Así es. Y arriba está en este momento
el doctor Cepeda, Iván Cepeda, ocupando el 30% en las encuestas. Posteriormente el Tigre, que está en algunas aparece con el 20, en otros con el 20, 18, 22, 18. 22. Ese es un tema complicado. Mire, le confieso, tengo un amigo en el Centro Nacional de Consultoría y me dijo lo siguiente, yo no sé si usted comparte conmigo el tema. Me dijo, lo que pasa es que hoy está consolidado el pacto histórico, por eso están arriba. Dijo, pero a partir del 8 de marzo le cuento una historia diferente. Empiezan a bajar unos y a subir otros. Claro. Tengo la misma visión. Ajá. Tengo la misma visión. Yo creo que después del 8 de marzo, cuando se votará por Congreso, pero también por las consultas, empezará a decantarse o a definirse mucho más el tema de la elección presidencial. Yo, ¿qué le puedo decir, apreciado César? Yo respeto profundamente, como demócrata que soy, a quien apoye al doctor Cepeda o quien quiera el continuismo del gobierno de Gustavo Petro. En democracia debemos respetar las posiciones. Total. Pero yo sí creo que Colombia hoy más que nunca necesita un cambio sí verdadero. Fíjese lo que está ocurriendo en el departamento del Huila. A nuestra región regresó el secuestro. Sí. Se generalizó la extorsión. Testigo de eso usted. Pero por Dios, se generalizó la extorsión. Hoy está extorsionado el gran comerciante, el gran cafetero, el gran agricultor, pero también la señora que vende tintos en los parques de los municipios y el pequeño cafetero de 2, 3 hectáreas. ¿Usted está amenazado hoy? Siempre. Regresaron los desplazamientos de comunidades campesinas, el reclutamiento de menores. No lo digo yo, lo dicen los estudios de la Defensoría y de ONGs independientes. En el departamento de Huila no ha habido inversión como la merecíamos después de tener congresistas afines al doctor Gustavo Petro o de promover y defender sus políticas en el Congreso de la República. Hoy el país está pasando por una grave desinstitucionalización. Grave, gravísimo. Y entonces, de cara a las elecciones del 2026, tenemos que definir si queremos el continuismo o un cambio. Yo, en lo particular y en lo personal, apreciado César, votaré por un candidato que recobre el orden, la seguridad, la autoridad, que crea que el núcleo central de la familia, de la sociedad, perdón, es la familia, que vea a Huila con ojos de inversión, que entienda que sí se necesitan reformas sociales, pero reformas sociales concertadas, que entienda que el sector turismo es fundamental, que la reactivación del sector agropecuario es fundamental, que el tema vial de la región para conectarnos con el resto del país y con el mundo es clave. Yo voy a votar por un candidato que represente lo contrario al modelo político que representa el doctor Petro y el doctor Cepeda. Vuelvo y digo, respetando desde luego a quienes opinen distinto. Y mi voto será, sin lugar a dudas, hoy por el doctor Abelardo de la Espriella. Ahora, ¿qué va a pasar después del 8 de marzo? Pues esperemos que pueda existir una unidad que permita fortalecer esta candidatura y que podamos llegar mucho más fuertes y consolidados a la primera vuelta para que ojalá se gane en primera vuelta. Pero sin desconocer la fuerza política del doctor Cepeda, yo sí creo que el doctor Iván Cepeda representa un peligro enorme para el país. Iván Cepeda es un hombre que cree profundamente en las tesis comunistas. Iván Cepeda es un hombre que de llegar a la presidencia de la República no descansará en implementar esas políticas dañinas para el país, para nuestra economía, y eso a mí me genera mucho temor. Yo espero que los huilenses y los colombianos no nos vayamos a equivocar y que ojalá votemos por un candidato distinto al que representa la izquierda radical del doctor Iván Cepeda. Oiga, el discurso del doctor Petro ha calado mucho en las clases populares. Usted habla con vendedores ambulantes, habla con mujeres del campo y tienen un concepto de libertad hoy de lo que ha inculcado el presidente Gustavo Petro en el concepto de la gente. Y entonces
Dice, no, es que al fin nos despertaron, al fin hubo quien nos dijera la verdad de lo que se robaron. ¿Usted sí cree que todos se lo robaron? Pues hombre, primero lo demuestran las investigaciones no solo periodísticas, sino de los organismos de control. Ujú. No hemos tenido un gobierno más corrupto que el actual. Y aquí podría extenderme en mencionar los hechos o los casos de corrupción Sí. de este gobierno, que son muchísimos. Dos, que el doctor Gustavo Petro habla con la verdad. Ahí podríamos entrar también en un debate largo y extenso. Yo creo que él tiene muchos lunares y muchos grises en cuanto a la información que le brinda al país. Bueno, debo reconocer que a veces, por tratar de ser veraz, dice cosas que no corresponden, como Ujú. por ejemplo decir en días anteriores que la gasolina subía solamente para los ricos, porque los pobres no usaban gasolina, Sí. como si nuestros campesinos o los habitantes de Neiva que hoy me ven tanquearan sus motos con agua o tuvieran en su Ujú. motocicleta paneles solares. Es lo que más hay hoy, Pero por favor, motocicletas. pero yo creo que, amén de las políticas equivocadas a mi modo de ver del doctor Petro, el doctor Petro se ha equivocado de forma y de fondo en generar odio constante y Ujú. permanente, César, en la sociedad. El presidente de la República es el papá de todos, es el padre de la Sí, familia. claro. Es el ejemplo. Yo tengo dos pequeños hijos, César, Ajá. de 5 y de 4 años. Y mis hijos pelean de vez en cuando por un juguete, por un helado, por cualquier cosa. ¿Qué tal yo como padre de familia alimentar esa pelea o esa No, discusión? es grave. Jaime Paolo, no te dejes de Lorenza, golpéala más duro. O Lorenza, no te dejes de Sí, Jaime claro, Paolo, ve y muérdelo. El padre de familia es el llamado a calmar los claro. ánimos, a bajar las peleas, a tratar de buscar diálogo. El presidente de la República es el llamado a bajar los Ujú. ánimos y la polarización. Y el doctor Petro lo que ha hecho en estos 3 años y medio es meterle leña a la hoguera, generar más división, hacer que el empresario pelee con el trabajador y el trabajador con el empresario, el finquero con el jornalero y el jornalero con el Ujú. finquero, generar división, y eso a Colombia le hace mucho daño. Por eso yo creo, apreciado César, que Colombia necesita un cambio. Las elecciones de este año van a ser fundamentales. Yo me Sí. atrevo a decir que serán las elecciones más importantes en la historia reciente de nuestro país, y la invitación es a los huilenses y a los colombianos a que no nos equivoquemos. Respetémonos. Cada quien puede tener opiniones y visiones distintas, pero en mi caso particular, César, como se lo dije anteriormente, yo sí voy a acompañar a un candidato como el doctor de la Espriella, que representa lo contrario al actual gobierno. Que viene este martes. Está que. Viene mañana, Ah, viene mañana llega. mañana martes, sí señor. Estará recorriendo nuestra ciudad. Hay una agenda en varios sectores de Neiva. Estaremos acompañándolo, visitando algunos sectores comerciales, productivos, a los medios de Ajá. comunicación, y habrá una gran concentración, apreciados amigos de Neiva y del Sí. departamento, a las 2 de la tarde en el centro de convenciones, a la cual, César, si usted me lo permite, quisiera hacer una invitación muy cordial para que nos acompañen, para que escuchen las Ujú. propuestas del doctor Abelardo de la Espriella, para que escuchen lo que tiene que proponer en materia de orden, de autoridad, de seguridad, de reactivación del sector agropecuario, de la familia, en materia vial, en Sí. materia de recuperación de los renglones productivos económicos tan importantes para nuestra región. Mañana a las 2 de la tarde en el centro de convenciones, si Dios lo permite, estará el tigre Abelardo de la Espriella. Salvación Nacional hace parte de este Claro, proceso. claro. Tiene candidata a la La Cámara. doctora Ana María Sí. Rincón, buena amiga, claro. Y tiene al Senado, tiene, pero a nivel nacional, ¿no? Y en Entonces, Senado tiene a nivel nacional. Yo sé que mañana vendrán con el doctor Abelardo varios candidatos al Senado de la lista de Salvación Nacional, pero habrá otros actores políticos, César, aparte de los de Salvación Nacional, que estarán acompañando al doctor de la Espriella mañana en la ciudad de Neiva. Varios candidatos de otras vertientes políticas ujú. harán presencia
en la gran concentración de las 2 de la tarde en el centro de convenciones. Me pregunta gente que si va a tener sede propia Abelardo en la ciudad de Neiva. ¿Conoce algo? Yo creo que eso se va a definir el día de mañana. Hay unas oficinas en algunos lugares que fueron como los centros de recopilación de las firmas, que posteriormente se presentaron a la registraduría, pero sede como tal yo creo que se va a definir mañana, porque yo sí creo que es importante que haya una sede en donde se pueda atender a los amigos que quieran hacer parte de esta campaña de Abelardo de la Espriella. Oiga, doctor Jaime Felipe, usted habló de una posibilidad. Termina de la presidencia de la República y arrancan las campañas regionales. Habla usted de la posibilidad de aspirar a la gobernación. Pues ahí ya hay algunos nombres, como el de Carlos Julio González, no sé, de pronto por el Partido Conservador habrá otro. ¿Está usted? ¿Cómo va a ser ese proceso? Pues hombre, César, lo primero que yo debo decir es que hoy estoy enfocado en las elecciones de este año. Ajá. Pero para responderle su pregunta, si Dios lo permite, si Dios nos da vida, si Dios nos da salud, nosotros presentaremos nuestro nombre para las elecciones regionales del año 2027. Algunos amigos nos han dicho que no descartemos una eventual aspiración a la alcaldía de Neiva, Ajá. pero para serle franco, yo hoy estoy pensando, César, en hacer una candidatura o en presentar nuestro nombre a la gobernación del departamento. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hombre, pues primero respetando a los demás candidatos. Todos merecen mi respeto y mi consideración. Pero diciéndole a los huilenses en determinado momento qué es lo que necesitamos en la región. En el Huila, César, necesitamos recobrar la seguridad, el orden, la autoridad. Es imposible, apreciado César, que haya reactivación económica sin seguridad. De nada sirve que nuestros campesinos vendan sus productos a buen precio o que el precio de café esté por las nubes si por derecha les quitan a través de la vacuna y de la extorsión la plata de sus bolsillos. De nada sirve tener un sector turístico y económico pujante si los delincuentes no permiten o los terroristas ir a disfrutar de esos sitios turísticos. Pero además el Huila necesita que haya un gran capital de inversión pública para reactivar el sector agropecuario, para llegar con placas huellas a las zonas más apartadas y de difícil acceso de nuestro campo, pero también conectarnos con el resto del país y con el resto del mundo. Necesitamos terminar las vías de salida al Pacífico, necesitamos darle oportunidades laborales a nuestros jóvenes, necesitamos hacer una gran inversión, apreciado César, en materia educativa y deportiva en nuestra región. ¿Cómo haremos la campaña? Diciéndole a los huilenses y dando a conocer nuestras propuestas, respetando al adversario o al contradictor político, pero la haremos, si Dios lo permite, con absoluta determinación y con mucha ardentía defenderemos nuestras posiciones. Como ya prácticamente estamos terminando este espacio, este programa, esta entrevista con usted, usted que recorre el departamento y ha recorrido el país, ¿cree que va a haber problemas en las elecciones del 8 y Sin lugar a dudas. Sí. Sin lugar a dudas. El registrador nacional del Estado Civil, ayer o antes de ayer, salió a decir que estaba muy preocupado porque en gran parte del territorio nacional había injerencia de grupos armados al margen de la ley que querían incidir en los resultados de las elecciones. Yo le pregunto algo, César. Sí. Si Jaime Felipe Lozada fuese candidato, ¿usted cree que Jaime Felipe Lozada podría hoy recorrer la zona rural del municipio de La Plata? Difícil. ¿Usted cree, como siempre lo he hecho, que yo hoy podría ir a Belén, podría ir a Monserrate, podría ir al Rosal? ¿Usted cree que hoy Jaime Felipe Lozada podría ir al municipio de la Argentina y subirme al Pensil, al Alto y Bajo Pensil a hacer campaña? ¿Usted cree que hoy Jaime Felipe Lozada podría ir a Teruel, a mi pueblo, a La Mina y a recorrer la zona rural de Teruel? ¿Usted cree que hoy Jaime Felipe Lozada podría ir a Río Negro, Iquira, a donde tantas veces he ido? Pero no hablemos de Jaime Felipe Lozada porque Jaime Felipe Lozada no es candidato. ¿Usted cree que hoy el doctor Triana puede hacer eso? Los grupos armados al margen de la ley
van a tratar de incidir en estas elecciones y van a invitar a las comunidades, no, a invitar no, perdón, a Ajá. coaccionar a las Ajá. comunidades para que voten por los candidatos afines. ¿O usted cree que los grupos armados al margen de la ley van a invitar a votar por Abelardo del Espriella? En 300 municipios. que Le van están a decir a la gente, obligados. votan por Abelardo del Espriella y los matamos. Voten por otro candidato, que usted sabe por quién es. Siempre ha sido un gusto, doctor Jaime Felipe, Querido César, muchas gracias. hablar con usted, Gracias, señor. entrevistarlo y tener sus conceptos y conocer cuáles son sus proyectos Gracias. y sus procesos para el departamento de Huila. Muy Muchas amable. gracias. A ustedes, muchas gracias, amigos de OPA. Dios los bendiga. Gracias.